Buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Hoy se cumplen 9 días de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde decenas de personas perdieron la vida, otras resultaron heridas debido a la explosión provocada por la fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos. Familias que perdieron a sus seres queridos en el lugar y otros en hospitales donde fueron trasladados. Las investigaciones sobre lo sucedido aquella noche del viernes hace más de una semana siguen su curso. El gobierno federal ha ordenado todo el despliegue de más de 5,000 militares para vigilar por tierra y aire las instalaciones y ductos. En medio de la tragedia, las acciones tomadas por el gobierno han sido bien vistas por la población en general, de acuerdo con las encuestas recientemente dadas a conocer. Pero ¿qué hay detrás? Algunas voces se han alzado para decir que el problema no es realmente como se quiere presentar. Otras voces han dicho que siempre el pueblo paga los platos rotos de las bandas criminales o incluso de las acciones gubernamentales. Ese es el tema de esta tarde Entre Líneas y me da mucho gusto saludar en la mesa a Ivonne Melgar, colaboradora del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Martín, buenas tardes Ivonne, a la mesa. buenas tardes. También nos acompaña José Buendía, colaborador de Excelsior. Pepe, bienvenido. Martín, buenas tardes, ¿cómo están? Pancho Garfias, columnista y colaborador de Excelsior. Pancho, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues Pepe, un balance trágico, pero que se enmarca dentro de lo que ya se ha venido mencionando desde hace varias semanas por el presidente López Obrador y algunos integrantes de su gabinete en relación con lo que se llama comúnmente el huachicol. Así es, 9 días, recordabas tú desde la tragedia de Hidalgo, casi ya un mes de que comenzó esta cruzada contra el huachicol. El 7 de diciembre, si mal no recuerdo, apenas 3 días después del fatal accidente en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla y su marido, el senador Moreno Valle, de uno de los estados señalados como donde más huachicol había. Yo creo que en este mes, si hacemos un balance rápido, lo primero que habríamos que aceptar es que cuando menos es difícil no aceptar que se trató de una acción bastante apresurada. No solamente fue sorpresiva, sino que a la postre ha resultado apresurada, a pesar de que en medio de tantas turbulencias que se desataron alrededor de esta acción contra el robo de gasolina, el presidente López Obrador cada mañana ha logrado ir dando respuestas para ir más o menos sorteando las dificultades que se le han venido presentando un día sí y otro, hay que decirlo, también. Y sobre todo cuando se presenta la explosión. La explosión, como mucho se ha dicho, viene a poner de manifiesto, a hacer evidente la suma de males que están alrededor del huachicol. No es un asunto tan sencillo como haberlo presentado, así fue en su origen, el nuevo combate contra el enemigo público número 1, una cosa un poco abstracta. El huachicol ya no es el crimen organizado, aunque el crimen organizado podría estar atrás, sin embargo se convertía en el nuevo enemigo, en la nueva amenaza que el Estado mexicano tenía que salir a enfrentar. Y me parece que dos de las cuestiones que dejan este mes y sobre todo los días transcurridos a partir de la tragedia en Hidalgo son dos. Una, que en efecto me parece que esta imagen de enemigo abstracto, que puede estar en cualquier lado y que nuevamente es una amenaza contra el Estado mexicano, se desmorona porque lo que estamos viendo es que el huachicol incluye, por supuesto, una práctica extendida dentro de las propias comunidades
que ofrecen, en muchos de los casos, lo vimos hace un par de días al cierre de la semana, ofrecen respaldo a los propios huachicoleros al punto incluso de atacar a fuerzas del orden, como ocurrió el viernes pasado, me parece, con el ataque a un soldado. En el Estado de México. En ¿no? el Estado de México. Sí. Y el segundo tema que me parece importante es que, evidentemente, este mes de combate contra el huachicol se enmarca dentro de las discusiones sobre la Guardia Nacional, que es la principal respuesta que ofrece el actual gobierno para enfrentar el gravísimo problema de violencia y de inseguridad que vive el país. Y lo que vimos en Hidalgo es al menos, digamos, una percepción de o poca eficacia o malas decisiones o malas órdenes que el ejército recibió y que se tradujeron en inacción respecto de la tragedia. Eso cada día también es más difícil de no aceptarlo, de cuando se detecta la fuga en el ducto hasta que hay una intervención o trata de haber una intervención de parte del ejército. Hubo suficiente tiempo para haber tratado de acordonar la zona, de haber mandado a pedir refuerzos, etcétera. Pero el caso es que me parece que esta imagen del ejército que estaría integrado en la Guardia Nacional como el único elemento capaz de poner orden aquí, sufre una erosión después de ver que, en efecto, pues ahí, justo en esa tragedia, no supieron hacerse cargo ni garantizar ni la protección civil, claro, ni por supuesto, la seguridad pública. Ivonne, Pepe hablaba del enemigo abstracto y yo creo que a esto abona el hecho de que funcionarios de alto nivel del nuevo gobierno todavía no comparecen o no van al Congreso citados por los legisladores, que además tienen la facultad constitucional de pedirle cuentas a los funcionarios, y cancelaron en una primera instancia su participación en medio de la polémica de decir es que tenemos que atender el problema y no podemos ir a explicarles a los representantes del pueblo pues cómo está este tema, tanto del combate al huachicol como de la estrategia para evitar el desabasto de combustibles, como lo hemos estado viendo en varios estados del país, incluyendo la capital, donde aparentemente lo han regularizado y con eso han tratado como de minimizar los graves efectos que todavía hoy presentan Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes. Nos decían varias personas, en Aguascalientes es un problema conseguir gasolina hoy en día. Así es, Martín. Yo creo que esa ausencia de los funcionarios en la comisión permanente, de alguna manera mostró los límites y los alcances mismos del liderazgo del presidente López Obrador, quien está llevando solo, asumiendo como voz única toda la defensa de esta lucha, que, como bien dice Pepe Buendía, pues es abstracta, es un fenómeno que nos dice está ligado a la mafia del poder, a grandes funcionarios, se habla de gobernadores, de alcaldes, de diputados, pero no tenemos nombres, sí, no tenemos expedientes concretos. Entonces esa ausencia incluso incomodó a los legisladores más radicales de la Cuarta Transformación. Un Fernández Noroña, por ejemplo, habría pues en redes sociales manifestado su extrañamiento y su molestia por esa incapacidad de sus compañeros de gabinete de ir y dar la cara. Al parecer mañana estaremos ya conociendo esta comparecencia, ojalá así sea, con legisladores. Pero lo que yo creo que nos deja claro es que estamos ante un general en toda la dimensión de la palabra, como jefe de las Fuerzas Armadas y como general de la lucha contra el huachicol, que es el presidente López Obrador, al que le quedan muy pequeños los voceros, los secretarios, los funcionarios, y que no le pueden seguir el paso. Yo creo que es, a diferencia de lo que dice Pepe Buendía, que obviamente tiene razón cuando señala los boquetes de datos, de evidencias que tiene la guerra contra el huachicol, asumo que así es, pero creo que son boquetes que no le han hecho ningún problema, ningún daño a la credibilidad del presidente. Atestiguamos, y ese es mi punto de vista con este tema, una credibilidad inédita. Lo habíamos dicho ya en esta mesa por otros temas, pero estamos ante una credibilidad presidencial sin precedentes en la modernidad política mexicana,
y de tal manera que sus declaraciones se convierten en verdad, en percepción y en noticia, y no se pueden impugnar. Tal vez en el círculo rojo sí hay cuestionamientos incluso de facto, pero las encuestas, como bien lo señalabas, pues demuestran una alta aceptación de la estrategia que ha tomado el presidente López Obrador, señalando que ahora es el nuevo enemigo de la seguridad nacional, este robo en despoblado de la gasolina, sin ni siquiera tener rostro, nombre y apellido ese enemigo, ¿no? Y si lo ligo, y creo que ahí es donde está el éxito de esta batalla política, netamente política, más que administrativa. O de seguridad. O de seguridad, sí lo ligo con la legitimación de la Guardia Nacional como nueva institución que va a acuerpar al presidente con elementos de la Marina y del Ejército. El presidente López Obrador ha logrado desplegar una defensa del uso legítimo de la fuerza militar, de la fuerza del Estado, con el discurso de combatir al huachicol. Y el despliegue que ahora hacen estos elementos, acompañándolo incluso en su gira, ¿no?, por el Estado de México, Hidalgo, Puebla en los últimos días, pues da cuenta de esa presencia que nos llevaría a aceptar la necesidad y romper ese discurso que hasta antes de este gobierno era: el ejército ha sido el que nos libra de los momentos terribles, del terremoto, de los huracanes. Hoy no nada más es eso, hoy también tienen un papel frente al robo del combustible. Yo creo que haber escuchado hace también unos 12 días en el Congreso, en Cámara de Diputados, la defensa que los legisladores de la Cuarta Transformación hacían de la Guardia Nacional nos da un nivel y una evidencia de cómo ha avanzado el presidente de salto, de defenestrar a las Fuerzas Armadas a empezar a darles un reconocimiento social. Nada más una anécdota, porque ahora queda como anécdota, de cómo la fuerza de la palabra presidencial es omnipresente. Un día antes de la tragedia, en la comparecencia de Bernardo Batis en la Comisión de Justicia del Senado, en la disputa por la Fiscalía General, le pregunta una senadora antes del PRI, ahora defensora de la guerra contra el huachicol, porque está asimilada a Morena, Rocío Abreu, le preguntaba al candidato ex procurador de la República, un hombre que conoce de leyes y de la dificultad de combatir al crimen organizado: señor, ¿podríamos construir desde la Fiscalía General una fiscalía especial contra el robo del combustible? Y la respuesta de Bernardo Batis, con toda su experiencia, fue: no va a ser necesario, porque esta guerra está ganándose de manera espectacular y día con día va a ir a la baja. Lo dijo 24 horas antes de los trágicos acontecimientos de Hidalgo, pues que desmentirían la posibilidad de ganar esta guerra en unos días. Pancho, ahí está la polémica. El tema del Por ahí pueblo. va. Yo creo que esto polariza una vez más el discurso presidencial del famoso pueblo bueno y de la mafia del poder coludida con las mafias criminales que han obligado a la gente a ir a exprimir ductos y a robarse gasolina, y ahí están las consecuencias de una explosión con tantos muertos como lo que sucedió hace 9 días. ¿Cómo lo ves? Yo de entrada matizaría la entrada que hicimos aquí de que esas medidas han sido bien tomadas por la población, bien aceptadas por la población. Yo diría ahí, depende de quién asegúnes y dónde. ¿Sí? Porque si tú le vas a preguntar a una gente de Jalisco, a una gente de Guanajuato, de Nuevo León, de Michoacán, que están verdaderamente padeciendo el desabasto de gasolinas, pues yo creo que no están tan contentos. Obviamente, una gran mayoría sí lo está. Acabamos de escuchar el anuncio ayer que hizo el presidente de que cada familia de 91 municipios en los estados donde más se padece el fenómeno del huachicol va a recibir entre 6 y 8 mil pesos mensuales para que ya no vayan a robar. Yo me permito dudar que aún cuando les den esas cantidades vayan a dejar de robar. Quizá algunos sí, pero el robo estoy convencido de que va a continuar. Hay otro tema que a mí me preocupa, lo aludió así
de paso está Ivonne. Ivonne, que es el uso legítimo de la fuerza. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación, ha abdicado a utilizar esa fuerza legítima del Estado que está en la Ley General de Protección Civil, debe proteger las vidas de la población, los bienes, la planta productiva, y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo porque el señor presidente ha reiterado que no va a utilizar la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, para reprimir. Apagar el fuego con el fuego. Entonces, yo creo que ahí hay una confusión porque no es lo mismo reprimir que proteger. Entonces, de alguna manera, y lo estamos viendo en el caso de la CENTE en Michoacán, que tienen bloqueados los ferrocarriles, 120 vías. No, 120 vagones. Exacto. Convoyes. Y no hay cómo quitarlos de ahí, aun cuando ya de alguna u otra manera se le ofreció pagar a Silvano Aureoles, que por cierto está en Europa en época de crisis, 200 millones para un poco ahí saltar las deudas que tienen con los maestros de la CENTE. Es decir, está empresarios, está el mismo abasto, ya lo dijo la ANTAD, está en riesgo por este tipo de medidas. Entonces, esto va más allá de la pura lucha contra el huachicol, sino qué va a pasar cuando vengan otro tipo de manifestaciones. Vamos a estar igual, los bloqueos se van a quedar hasta que los señores decidan retirarse, porque no se les va a tocar. Hay que reflexionar sobre eso. Y quiero subrayar que en una causa como la lucha contra el huachicol, contra el robo de combustibles en México, pues no hay nadie que pueda estar en contra. Estaríamos aquí, lo que yo estoy un poco matizando es que no se ha hecho, a mi juicio, lo que se tenía que hacer y que no se midió el impacto que esas medidas han tenido en la población. Hablan de que eran 25 contra 600, o sea, 25 elementos que no se iban a enfrentar a toda la población. Bueno, hubo 4 horas. No pudieron mandar refuerzos, no pudieron acordonar la zona. Estamos, de la Sedena, tengo entendido que de la Sedena a esta Tlahuelilpan hay 125 kilómetros. Es decir, se pudo haber reforzado ahí la presencia de soldados militar, y te aseguro que no se ponen tan bravos como lo que vimos en la escena, donde les mentaban la madre, los retaban a bajarse y tal. Y ellos, estoy seguro, con la instrucción de no enfrentar, no confrontar y replegarse. Sí. Vamos a una pausa y regresamos, retomamos este tema, el combate al huachicol, la tragedia de Hidalgo hace 9 días. Estamos Entre Líneas. Continuamos Entre Líneas, platicando, debatiendo ahora sobre este tema del huachicol, el combate y la estrategia del gobierno federal en contra de los ordeñadores de ductos de petróleos mexicanos. Y bueno, pues Pepe Buendía tenía una acotación a lo expresado por Ivonne Melgar. Bueno, primero yo creo que una coincidencia. Yo creo que nadie puede escatimar la decisión de haberle entrado al tema del huachicol, porque en efecto eso también es cada vez más evidente. Los anteriores gobiernos fueron omisos o muy limitados en entrarle a este tema, y el López Obrador, le ha entrado con decisión, y eso me parece que hay que reconocerlo. Ahora, hay 2 puntos que tocaba Ivonne que me parecen trascendentales hacia los próximos días incluso. Lo primero, el tema de cómo le está afectando la guerra, el combate contra el huachicol y sobre todo el incendio que vimos, la manera como se manejó, los resultados que hubo, las víctimas, etcétera, a la Guardia Nacional. Ahí, por un lado, si te entendí bien, más bien tú estabas en la postura de este caos puede servir para legitimar la construcción de la Guardia. No puede, yo pienso que está sirviendo. Perfecto, entonces más rotundo y contundente. Hay otros, y ahí me inscribiría yo, que te dirían, a ver, yo tengo mis dudas.
Creo que más bien lo que reflejó o lo que dejó el caso de Hidalgo fue una abolladura en la imagen del ejército como ese último recurso capaz, o el único capaz, de poder enfrentar a situaciones de violencia y protección de la población. Yo creo que sale mal parado de ahí, independientemente de que haya sido una orden la que haya recibido de repliegue. El caso es que para efectos prácticos la ley había obligado a la única instancia legal que ahí había a haber intervenido y no se produjo y murieron 100 personas. Entonces creo que más bien estamos al revés y te pondría un argumento sobre la mesa. La prisa que comienzo a sentir de parte de Morena y del gobierno por sacar adelante la Guardia. Yo creo que se dan cuenta del efecto que tiene Hidalgo sobre la Guardia y la repercusión que puede haber sobre los consensos. Sobre los consensos al interior de Morena, cada vez veo más dudas dentro de la propia coalición y muchos de sus diputados, y las dudas que puedan generarse también en el PRI. Ya sabemos cómo se comportaron en la Cámara de Diputados. ¿Va a ser lo mismo en el Senado? Yo te puedo adelantar que sí. Tú puedes adelantar que sí. Sí. Que aunque haya dudas, tú piensas esto no va a repercutir en cambios dentro de los consensos, Pancho, de la alianza que traen. Voy. A ver, nada más le antes contesto. contesta. Nada más le Y contesto. me quedo con el Sí, segundo punto para claro. después. Me Adelante. quedo con el segundo para Mira. después. Yo creo que si las encuestas que tenemos, que son hechas por las mismas casas encuestadoras de la elección, y que creo que están pues dando números muy similares entre una y otra firma, están en lo cierto, sí nos desmentirían que lo sucedido en Hidalgo haya dañado al ejército. Los porcentajes no los tengo de memoria, pero le daban la responsabilidad a las propias comunidades. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Preguntaban el ejército, la autoridad local, el presidente, y había ahí otro segmento para la población, y en el 60%, algo así, si no mal recuerdo, del gabinete de comunicación, que era la encuesta que más difundimos aquí en Grupo Imagen, decía, los responsables fueron ellos mismos, por omisos. Eso dicen las encuestas. Yo creo que la percepción entonces sobre cómo se ha manejado la coyuntura del accidente sigue poniéndole los bonos muy altos al presidente, que además, hay que decirlo, actuó de una manera sensible en la madrugada, apersonándose en el lugar. Sí. Otra es la temática de Guardia Nacional en términos de su viabilidad legislativa. Sí creo, y eso incluso algunas fuentes del PRI me lo habían comentado, que la gente de a pie sí podría estar dudando sobre el aval que deben darle los legisladores a la Guardia Nacional por el trauma sobre la militarización que hay en México, ¿no? A ver, por un lado. Un paréntesis, ese trauma, por mi experiencia como reportero, en estados como Tamaulipas, Baja California, donde verdaderamente están asolados por el narcotráfico, por el crimen, por este fenómeno de crimen organizado, ese trauma no lo tienen. Ellos, yo como reportero, me he llegado a topar con gente que me dice, usted es periodista, sí, por favor dígales que no retiren a los soldados. Sí. Si retiran a los soldados, nos dejan solos. Nos van a dejar a merced de los delincuentes. Sí, entonces, ahí habría que un poco matizar. Sin duda. Claro, en las organizaciones no gubernamentales, el Círculo Rojo, comisiones de derechos humanos, así es. Evidentemente, lo entiendo, la posición cambia la postura. Es otra. Cambia la postura. Y bueno. Ahora, en el legislativo, ¿qué veo? Nada más para cerrar ese punto. Hacia ahí va. Sí hay dudas. Tatiana Cloutier y hay otra diputada que ahí encarnaron las dudas que hay en la izquierda de la 4T de si esa es la ruta, pero finalmente a la hora de votar se alinean, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición? Que yo creo que esperaban, como existía en otras administraciones, pues un mínimo reconocimiento del gobierno, de gracias porque el legislativo nos dio. Y en el caso del PRI yo veo división. Los diputados, haciéndole segunda a los gobernadores, apoyan Guardia Nacional, pero ante la reacción del presidente del siguiente día que dice, ni siquiera da las gracias, sino que le molesta que se haya eliminado un transitorio que le daba marco jurídico al uso de las Fuerzas Armadas, en tanto no se
opera la Guardia Nacional, pues dijo, de alguna manera, me duele aquí, ¿no? Me duele aquí, poniéndole en charola de plata a los priistas del Senado y a los panistas para encarecer su voto. Para encarecer, pero yo coincidiría con Francisco Garfias de que al final van a inclinar la balanza a favor de aprobarlo, solo que por el momento pues van a hacer valer su peso como y te Cámara. diría que ese transitorio que se eliminó, pues eso es uno de los más importantes. Claro, de por toda la supuesto. ley. Por Por eso supuesto. yo creo que se molestó el presidente López Obrador, porque es el que te legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas Hasta en tanto. en la lucha contra el narcotráfico, en tanto Así es. no se consolida la Guardia Nacional. Exacto. Entonces, le quitas eso, lo sacó Pablo Gómez, no tengo idea por qué, pero evidentemente no lo habló con Palacio Nacional, y ahora tenemos que que van a reponer todo el proceso para reinsertar ese artículo que, reitero, es muy importante para el Ejército y para la Marina en la materia de que les da protección jurídica a sus acciones para que después no vayan a venir comisiones de la verdad, que los quieran juzgar. Y es por lo que han luchado durante muchos años a través de primero que se llamó la Ley de Seguridad Interior. Nacional, Ajá. primero, Y luego el interior. y luego Ley de Seguridad Interior, que la Corte declaró inconstitucional. Entonces, pero finalmente el meollo de todo este asunto era eso. Pepe. Bueno, la verdad es que, a ver, algunas consecuencias ya las hemos visto. Ya hemos visto cómo el PAN llama a sus senadores uno por uno para pedirles que voten en contra. Y se ha anticipado incluso con bastante tiempo a la votación cuando esta se vaya a producir. Ahí tienes ya una posición firme de parte del PAN. En el caso del Movimiento Ciudadano no lo sé. Habría que ver cómo fueron en diputados. No dudo que ahí también haya divisiones fuertes, y finalmente la balanza se incline por no apoyar el tema de la Guardia. Diputada Marta Tagle es una de las más... Se ha convertido en una de las férreas, voces, opositoras más sólidas de este Congreso, de eso no nos cabe duda. Y en el caso del PRI, que esa es, digamos, la clave, me cuesta trabajo pensar que después de ver el impacto que ha tenido la tragedia, después de evidenciar las propias carencias y las dificultades del Ejército de hacerse cargo de la seguridad pública, y de que días después le salen con esto de, bueno, pues no está tan feo lo del primor. No sé si escucharon la declaración de Jacobs diciendo, bueno, lo del PRIAN estaba feito, pero esto de primor suena bien. No, a ver, dijo. Suena más textual, bonito. porque- Oye, es que entonces dices, Pero déjame bueno, y la citar oposición. textual lo que dijo Pancho. Sí, claro. Jayhol. Ah, Se oye mejor primor Que PRIAN. que PRIAN. sí. ¿O no? Sí. Bueno, yo no sé cómo... A ver, olvídate lo que me parezca a mí o al quien sea. El problema es cómo les cae al PRI de que les están No, dando... esto te está reflejando. Dando este trato, pues, ¿cómo podemos decir, Ivonne? ¿Cómo lo calificarías? Pues Déjame De secundones, o casi de subordinados ya. A ver, yo estaba enfrente de ella. Eso es lo que sirvió para jalar a la gente. ¿Pero qué dijo? Ajá. Que ellos estaban negociando con gente que tiene altura de miras. Y le preguntaron, ¿y los priistas tienen altura de miras? Y respondió textual, es con los que se puede negociar, los que han mostrado voluntad de colaboración, y hasta mencionó la escena esta donde se ve la simpatía o la corriente que pasó entre López Obrador y su nuevo amigo Alfredo del Mazo. en el Estado de México. Bueno, perdón por ser un poco ácido, pero es que eso ya lo vimos en la Cámara de Diputados y ya lo vimos también en Puebla, donde queda como gobernador interino un priista y son hasta panistas los que están votando. Ya está. Todo lo que da. Y luego dice la presidenta del PRI que están muy concentrados en los asuntos internos. No sabemos si son negociaciones bilaterales o solamente de ellos. Pero en cualquier caso me parece una posición, a ver, que públicamente lo están poniendo en una posición muy difícil. Pero yo Y creo- a pesar de eso, el PRI va a seguir, digamos, pues como comparsa
como comparsa de Morena. Pues yo creo que es parte de la inteligencia De la política de inteligencia Morena. o de las deudas. A lo mejor es un partido que está tan postrado y con tanto miedo de que Bueno. le pidan cuentas y que en efecto deba, pues que está Pero a ver, entregado. sacan provecho, mi querido Bueno, Pepe. oye, ¿Por los qué? entregados también sacan provecho, ¿no? No, No se te lo digo, pagan. por ejemplo, revisaste el presupuesto. El Estado de México salió súper bien, súper beneficiado. Fue de los estados que le aumentaron. Bueno, se ha vuelto un destino predilecto. Ha ido 3 veces Sí, claro. en este mes. Exactamente. Mira, Sí, yo creo evidente. que más allá de los antecedentes que deban tener gobernadores, partidos políticos, yo digo que mientras más larga es la cola, que le pisen al político, más quiere la selfie, ¿no? Eso es evidente, la selfie con el presidente, es muy evidente. Pero más allá de eso, yo creo que es una cosa de inteligencia política numérica. La verdadera oposición en términos numéricos pues es más el PAN. Tiene más senadores, tiene más diputados, tiene más gobernadores. Un gobernador que aunque es de un partido minoritario, pero es un gobernador recio, duro, es un Enrique Alfaro. Entonces, versus esos oponentes, el gobierno y su partido han optado por consentir, cabildear, coquetear con un priismo que es la bisagra. Me parece que además hacen bien, inteligentemente lo hacen. Lo vimos el día de la reunión en Palacio de los Gobernadores. El presidente López Obrador elogia al gobernador de Hidalgo por la forma en que reaccionó en la tragedia de esa entidad. Y horas antes había pues descalificado los reclamos de Enrique Alfaro, ¿no? Ahora bien, yo observo tanto en el caso del PRI como de Movimiento Ciudadano, que digamos serían los que están en veremos a la hora de votar. El PAN dice que va a votar en contra, vamos a ver, vamos a ver. Se lo pidió a diputado por diputado. Y a senadores, perdón, porque diputados senadores, ya fueron. Perdóname. En el caso del Movimiento Ciudadano tengo entendido que van a buscar una negociación de un transitorio que garantice que las leyes secundarias de la reforma que da pie a la Guardia Nacional también se voten con una mayoría calificada para garantizar que esas secundarias no contravengan el espíritu de lo que se acuerde. Y en el caso del PRI me da la impresión que hay una división, un forcejeo que tiene que ver con el propio relevo de la dirigencia del PRI. Los gobernadores con el gobernador de Campeche por un lado y la dirigente Claudia Ruiz Massieu con otros, ¿no? Yo creo Pancho. que el emblema mayor del primor es el gobernador de Puebla. ¿Es el gobernador de qué, perdón? De Puebla. Pacheco Pulido, se llama, Sí, Guillermo Pacheco, Guillermo Pacheco Pulido, Pulido. que además es ya un señor grande. Claro. Bueno, está de moda la gente mayor en el gobierno. Es la Y 4T, lo fue la 4T es generacional, ¿no? lo puso Morena, porque Morena tiene mayoría en el Congreso Claro. estatal. Sí, exacto. ¿sí? Yo, a mi juicio, lo ético, lo moral, lo que debió haber sido es poner para un interinato de 5 meses a un miembro del equipo o del partido de la gobernadora que falleció. Bueno, a ver, es la tradición. Eso Así hubiera, sucedió en Colima. Claro, eso hubiera mostrado altura de miras. Pero no la hubo, no las hubo. Sí, pero eso te habla de cómo estuvo Eso atrás. te habla de agandalle. Exacto, sí, pero cómo está atrás el PAN como oposición. O sea, A ver, hecho pero pedazos. hay un problema ahí. Los panistas Los votaron 7 a favor. panistas que forman parte votaron a favor de ese. ¿Y eso cómo del lo interino. explican? ¿Eso cómo lo explican? Bueno, yo creo que hubo una debilidad de la oposición tan evidente como poner a una persona que no tenía la residencia. Bueno, a ver. Rodríguez Almeida no tenía la residencia. Tienes toda la razón. Sí, perdón. La propia Había una oposición debilidad ahí. está mostrando Sí, pero que tales no habría un deficiencias que es panista. vulnerable. Claro, un panista Por de eso, Puebla que desde pudiera el tomar el principio jugaron interinato. mal. Jugaron muy mal. Sí, sí. De acuerdo, jugaron mal desde un principio, pero hasta dónde también podemos estar viendo, pues que en el caso del PAN de Puebla, pues también había, digamos, amnistías que podían jugarse ahí, Por supuesto. que llevaran el voto a favorecer Yo te voy a. justo un interino del Tú PRI. preguntabas cómo lo explican. Evidentemente ¿Cómo lo explican ellos, hay 2 posiciones, la del CEN del PAN, Del PAN. donde ya hasta incluso abrieron una comisión de investigación que va a presidir Bravo Mena.
y los panistas de Puebla, ¿sí? Los que votaron a favor, la fracción. Bueno, lo que Marcelo García dice que ya lo destituyeron por ese voto en el CEN del PAN, lo destituyó el Comité Directivo Estatal. Él dice que los 7 se encerraron y preguntaron, discutieron y resolvieron entre los 7 apoyar para, dice él, cerrar un ciclo de encono, de pleito, de división que le ha costado al Estado. Y para acabar con el encono, fueron las palabras que utilizó, que había entre Moreno Valle, que ya no está, y López Obrador. Exacto. Esas fueron sus palabras. Está bien, no tengo por qué dudarlo, pero a ver, sí llama la atención esta fórmula de vamos a buscar la reconciliación a través de la capitulación, pues es un poco rara, sobre todo después de la batalla que dieron por mantener el Estado de Puebla, ¿no? Exacto, y además en un proceso tan confrontado y tan peleado. O sea, lo que se jugó el PAN para quedarse con Puebla no se refleja, a pesar de que haya desaparecido o esté menguado el grupo de Moreno Valle, respecto pues, de lo que estamos viendo prácticamente ya está deshecho. En el proceso de elección. Pero ahí lo que ves es que había un operador que desapareció. O sea, el operador que tenía el PAN en ese momento era Rafael Moreno Valle. Y se quedan en la orfandad, literal, cuando le hacen un homenaje a la pareja Moreno Valle Alonso en el PAN. Dice el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que van a refrendar el triunfo, van a defender lo que había esa pareja defendido en su entidad. Y finalmente están tan divididos, tan polarizados, hay tantos enconos y agravios entre ellos que no lo hicieron. Pero yo creo que los rebasaba y yo creo que la evidencia de que hay otra correlación de fuerzas y se rebasó a los propios panistas es la renuncia de la presidenta del tribunal 48 horas después de lo sucedido en Puebla con el interinato. Yanine Otarola dice, les dejo esto porque hay muchas presiones. Para facilitar. Ahora, es muy evidente. Vamos a ir a una pausa, retomamos si le parece este asunto. Puebla, dentro de todo este asunto también del huachicol, que ocupa un lugar lamentablemente preponderante. Volvemos Entre Líneas. Ya estamos de regreso Entre Líneas. Puebla, una pieza importante dentro de todo este rompecabezas de la estrategia política atrás del combate al robo de combustibles de petróleos mexicanos. Pancho Garfias. Sí, antes de irnos a corte, les iba a revelar un dato que me pasó alguien de la dirigencia del PAN allá en Puebla, una figura del PAN allá en Puebla, en el sentido de que hay un tuit de Max Cortázar en el que se señala, en el que informa, ya no va a ser Jesús Rodríguez Almeida. Y le preguntan, ¿cómo? ¿Por qué? 5 minutos o 20 minutos antes de que empezara la sesión, ¿no? ¿Por qué? Hay un veto del presidente Cortés, Marco Cortés. ¿Del PAN? No, del presidente de México. Entonces, Rodríguez Almeida no fue por veto directo del Palacio Nacional. Quedaban 2. Gerardo Islas, que era muy, muy cercano a Moreno Valle, pero que estaba como diputado de Nueva Alianza, y Pacheco Pulido. El voto que inclina la balanza y que lo consideran una traición en el PAN es el del Verde. Con el voto del Verde se decide que solo va a ir uno al pleno. Al pleno, un nombre al pleno, que es el del priista Pacheco Pulido. Exacto. Entonces, otra vez caemos en las negociaciones a cambio de ¿qué? Primaverales. Las negociaciones primaverales del Verde. Exactamente. Sí, finalmente yo creo que cambia la correlación de fuerzas para toda la oposición con la muerte trágica de Moreno Valle, porque él había logrado efectivamente articular a la oposición en el Senado, que tenía más capacidad que la Cámara de Diputados de dar la batalla,
y no es una cosa no corroborable. Estaba la acción de inconstitucionalidad. Además, ¿no? nada más un comentario, había alineado a los gobernadores en contra del grupo de Anaya. Así es, así es. Y de ahí sale la Secretaría Marco. General para Héctor Larios. Y Marco Cortés logra Marco Cortés. el apoyo. Entonces, esta realineación de fuerzas, PRI, bueno, particularmente personajes, ¿no? Miguel Osorio Chong, Miguel Mancera, el propio Manuel Velasco cuando regrese, muy cercano a Moreno Valle, ¿no? Y Moreno Valle haciendo su trabajo con los panistas que estaban pues dudosos porque les había dolido la forma en que removieron a Damián Cepeda. Creo que hay un antes y un después y está en el aire, así como en Puebla se pierde la fuerza del morenovallismo ante los números que están desde el principio, desde la elección a favor de Morena, también está en veremos qué puede pasar en el Senado. Yo sí creo que hay otro escenario y Acción Nacional no supo leer, no supo articular y tendrá que aprender pues a disputar con un personaje que sabe cuáles son las jugadas. Claro. El presidente López Obrador se mostró muy interesado en el caso de Puebla y en machacarle a Acción Nacional, que el gobernador interino había llegado a ese interinato con los votos de sus panistas, ¿no? Estaba muy enterado. No es un político, el presidente, al que lo puedas agarrar en curva. Tiene los hilos del poder en la mano, como él lo habría declarado alguna vez. Exactamente. Y preocupante, ¿no? Preocupante porque todo eso se da en medio de, o en el marco de un debilitamiento. Un debilitamiento de las propias instituciones electorales. Tú señalabas la renuncia de la presidenta, de Yanina Otalora, justo como consecuencia de los tremendos escándalos que se vivieron dentro del tribunal a propósito del manejo de la elección en Puebla. El caso Puebla. Las confrontaciones internas del propio pleno de magistrados y que acaban saldándose, como han sucedido en otras instituciones autónomas, con la renuncia de los titulares para no obstaculizar el cambio o las transiciones, como dijo la propia Otalora. Pero está también el Instituto Nacional Electoral, que está llamado a ocuparse de las elecciones en Puebla y está haciendo un llamado y además presentando una controversia por el problema del presupuesto. Entonces, toda esta, digamos, turbulencia o cambios de alianzas que se están produciendo, realineamientos, se dan en el marco también pues, de unas instituciones más débiles de lo que le habíamos tenido, y eso, sin duda, se va a proyectar pues, en una mayor incertidumbre sobre la manera como se resuelve un asunto como el de Puebla. ¿Tiene éxito, Pancho, esta estrategia que ha implementado el Ejecutivo Federal en contra del robo de combustibles? ¿Tiene futuro? ¿Se va a ganar? Depende de qué ángulo lo estés mirando. Si lo ves en cuestión de pérdidas económicas y ganancias económicas, pues aparentemente el impacto que ha provocado el desabasto ya rebasó la cantidad que se pudo ahorrar por este combate frontal al huachicol que, subrayo, se tiene que dar. No sé si es la mejor manera, no creo que el cierre de ductos haya sido la mejor idea. Lo vimos, lo padecimos y lo siguen padeciendo todavía en varias entidades y de manera muy, muy aguda. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, las pérdidas en la Feria de León? Sí. Que la gente no fue porque pues, no sabía si iba a regresar porque no hay combustible. O sea, ya es un fenómeno que está costando. Ahora, hay que reconocerle que le entró a un asunto que los otros gobiernos pasados volteaban la cara y se hacían como que no veían, ¿no? Finalmente pudieron haber utilizado los aviones, lo que están haciendo ahora, la vigilancia aérea, los piquetes de soldados, prácticamente militarizar los ductos, por llamarlo de alguna manera, lo pudieron haber hecho antes de cerrar esos ductos, ¿no? Todavía no tengo claro, ni creo que nadie en esta mesa tenga claro, qué provocó el incendio.
pero pudo haber sido intencional. O sea, yo no descarto esa hipótesis de que los huachicoleros, en venganza de que les estaban cortando las ganancias. A ver, hay testimonios de mujeres o habitantes del pueblo que dicen que pasaban camionetas con altavoces diciendo: están regalando gasolina, y que evidentemente pues todo el pueblo corrió, que es una región que está acostumbrada pues a eso, y eso se llama robar, como le llames, o sea, como le quieras. Bueno, yo creo que ahí está el otro punto de debate que hablábamos en el segmento anterior. A ver, ¿cómo vamos a saber que se gana? Exacto. ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden permitir ¿Con qué lo mides? saber que se ganó o se perdió? Nos lanzamos nuevamente a una guerra, ya nos había ocurrido una vez. ¿Cuándo va a terminar esa Exacto. guerra? Sin saber ni cómo se gana, ni cuándo se gana, ni en qué plazo. Eso está totalmente Ni siquiera claro. los programas sociales que anunciaron a todas las comunidades donde corren los ductos de petróleo, ¿podría terminar con eso? Estos programas sociales que ayudan, este dinero que está prácticamente regalando, 6 mil pesos, de 6 a 8 mil pesos, 91 municipios que están cerca de donde hay ductos. Pues esto explica en parte el apoyo social que tiene Andrés Manuel López Obrador, que es innegable. Pero tendremos la capacidad de gasto, de sostener tanto programa asistencial como lo ha anunciado. Bueno, a ver, alinean uno tras otro, ninis, sí. pensionados, madres solteras, incapacitados, discapacitados, tercera tandas de edad. bienestar. Tercera edad. Por eso, los adultos pensionados. Bueno, y desde otro ángulo también refleja, digamos, las dificultades de mantener esto solamente como un asunto de seguridad. La verdad es que en medio del combate al huachicoleo y lo que pasó en Hidalgo, hay un giro nuevamente en el discurso del presidente que trata de sacar el asunto de ser un mero tema de seguridad, como venía haciéndolo desde el 27, para decir, no, también es un asunto de política social. Recuerden, lo dijimos desde la campaña. Y se atacan con programas sociales, no solamente con la fuerza pública. Ahora, regresando al punto, ¿cómo vamos a saber si tiene éxito o no? Cuando dejen de perforar los ductos, el ejército va a permanecer de manera ininterrumpida cuidándolos. ¿Hay capacidad? Eso te plantea una siguiente pregunta. No pierdas de vista que mucha de la gasolina y de los combustibles se va a transportar ya por pipas, que cuesta 14 veces más caro. A ver, pero eso es una medida emergente. Finalmente... Pues no tan emergente, porque acaban de comprar 671 pipas con capacidad para 140,000 litros diarios. Ni siquiera eso lo tenemos claro. Eso es, por ejemplo, parte de las... ¿Qué no tienes claro? ¿Que van a comprar las pipas? Sí, va a ser permanente. No, las pipas ya sé que ya las compraron. Ahora, si ahora, a partir de ahora, va a ser solamente para trasladar pipas. Están contratando choferes por 29,000 pesos mensuales. Está casi al doble de lo que eso me paga. Me queda claro. 29,000 pesos mensuales. No es, o sea, no es un plan es como para desmantelarlo dentro de un año, ¿sí me explico? Para un año, eso es algo de largo aliento. Sí, pero al mismo tiempo tienes ductos que siguen funcionando. Ahí está uno de los más importantes, el del Tuxpan a Azcapotzalco. Cuando utilices en su plenitud, ¿qué vas a hacer con las pipas? ¿Las vas a vender como vendieron los aviones? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, yo creo que ahí viene justamente la consecuencia de un problema mal planeado. Pero no pueden mantenerlo. No, finalmente yo creo que tenemos que tener en algún momento evidencias de que se desmontó esta llamada estructura del crimen organizado. Pero tiene que haber consecuencias legales. Por eso, evidencias de nombres, apellidos, personas gente detenidas, en la cárcel, exacto, que nos digan quiénes eran los del sindicato o de la propia paraestatal, de la empresa productiva, quiénes eran los gobernadores. Estaban dentro de Pemex. Por eso. Pero ahí hubo imprecisiones. Yo recuerdo que al principio dijo, no, el problema está afuera, y luego reculó y dijo, no, el problema... 80-20 dijo. Exactamente. Sí. Y hasta ahí ni siquiera quedó claro, ¿no? El presidente tiene ahora una base social, una credibilidad tan potente que incluso está descarrilando la industria de la credibilidad, que eran todas estas consultoras y publicistas que estaban vendiéndoles espejitos a los políticos.
tan fuerte que se da el lujo de decir que va a sorprender al Fondo Monetario Internacional con su con el crecimiento económico. Sí. Lo que pasa es que esta narrativa poderosa de ilusión, de fe, no puede ser eterna sin corresponder Comenzar a ver a resultados. realidad. Sí, Entonces, claro. tenemos que tener elementos de realidad del desmontamiento de eso que nos dijeron que es el crimen organizado del Huachicol. Es que en esta mesa luego en otros programas habíamos puesto el tema de va a chocar con la realidad, lo decíamos, con la terrible y real situación que tengo vive el país. La menor duda. Yo no veo hasta De que ahorita muy pronto, y hablo de meses, vamos a tener presiones de gasto muy fuertes. económicas, Sí, de gasto. de gasto, pues, de gasto público. y que cuando ya no tenga dinero, con el compromiso de no subir la deuda ni los impuestos, ¿cómo le va a hacer? Entonces ahí es donde yo veo el riesgo de que se venga sin estar pronosticando una devaluación, pero que vengan presiones sobre el peso, de que la economía sufra un choque, de que tengamos y vamos, que las cosas vayan a peor. ¿Tú ves ese riesgo, Ivonne? No, no lo veo todavía. Es decir, sí veo que puede existir el problema en Económico. términos reales, pero creo que le va a alcanzar un buen rato la base social al presidente, al gobierno, para La base social, confrontar pero la crítica. ¿no? ¿Las finanzas? No, las finanzas. Por eso digo, yo creo que vamos a estar en una realidad paralela. Ok. Por un lado, los hechos. No tenemos evidencia de que haya un desmantelamiento de esta organigrama de crimen organizado en Petróleos Mexicanos, pero hay una fe de que sí, de que como nunca. Y los testimonios de fe son de personas de todas las edades y de todos los signos políticos, al grado que te dicen, lo van a querer atacar al presidente. Lo que escuchas en las calles es, ahora, después de lo que hicieron en Hidalgo, lo van a querer atacar. Hay una narrativa de victimización de que esa mafia que no tiene nombre ni apellido existe y actúa, como en Telequia. Hay fe. Sí, el viernes pasado en Tuxpan volvió, o sea, el tema es recurrente. Nos dejaron un cochinero, dijo, y estamos limpiando y es muy complicado, pero lo estamos haciendo, etcétera. O sea, vuelve esa narrativa de la que habla Ivonne, Pepe, de victimizar, ¿no? O de victimizarse, exacto, de volverse víctimas, pues. Yo creo que el choque con la realidad en algunos aspectos ya se dio. De hecho, el cambio que experimenta respecto al tema de seguridad, la respecto Guardia. a los planteamientos que trae en la campaña, me parece Claro, que son bastante claro, claros claro. de lo que encontró y de la transformación de sus opiniones. Ahora, al mismo tiempo, no ha dejado de ofrecer respuestas políticas incluso a las propias transformaciones o los cambios que ha ido dando dentro de sus posturas. Esa me parece que es parte de lo que, y ahí coincidiría con Ivonne, de esa, digamos, doble realidad de percepción, de mantener las ilusiones, de mantener el deseo de cambio. Pero el deseo de cambio también acaba de sufrir, desde mi punto de vista, una primera división al optimismo que venía sufriendo, que venía experimentando en los primeros 50 días, y fue Hidalgo. Me parece que Hidalgo pone o ensombrece la euforia que se refleja en las encuestas, como bien dice Ivonne, y que nos demostró que el país todavía no cambia tanto por más que nos digan que ya cambió. Y prueba de ello fue ver una vez más un desastre en términos de vidas humanas, de víctimas que está sobre la mesa. Por supuesto que eso, en términos directos, pudo no haberle afectado en su popularidad y ha sabido, como reitero, lo ha logrado hacer, dar respuestas políticas. Política, sin duda. Mira, al tema, pero la realidad está ahí. Ahí está. Los muertos por violencia criminal subieron y sin embargo la conversación pública solo está centrada en el Huachicol. Ahora, el problema es que las instituciones se deben defender, pero muchos de quienes las han conducido
o estuvieron con ellas son indefendibles. Sí, Entonces, ese es otro eso le ayuda mucho al gobierno del presidente López Obrador a tener esta doble rasero, ¿no? Dijo alguna vez que la estafa maestra solo tenía chivos expiatorios, pero ahorita que se necesitan los votos del PRI, está reviviéndose el tema de la estafa maestra. Conclusión, Pancho. Bueno, yo no diría que las instituciones, los que están, todos son indefendibles. Yo creo que hay gente muy valiosa en las instituciones. No sé, a pesar de todo, a mí Lorenzo Córdoba me parece que es un tipo correcto, pues, ¿no? En fin, en el Tribunal Electoral o en el mismo, la Suprema Corte, todas las instituciones que han estado bajo fuego. La Suprema Corte, tú recordarás claro. Cómo fue blanco de ataques, bueno, impresionantes por los salarios. Y se los bajaron. Exacto, y al final se los bajaron. Así es. Se los bajaron. Entonces yo sí pienso que hay que defender esas instituciones. Fue difícil construirlas. No las podemos tirar así, hacerlas de un lado para que venga el cambio de la Cuarta Transformación. Yo creo que la Cuarta Transformación tiene la obligación de preservar lo que sirve y desechar lo que estorba. Así es. Pues muchas gracias. Llegamos al Gracias final a de ti. Entre Líneas. Gracias a nuestros panelistas y a usted, por supuesto. Dentro de una semana nos volvemos a ver aquí Entre Líneas. Gracias. Excelente noche.